Bueno, pues hoy es tiempo de rescatar no solo la Navidad, sino la figura de los reyes. Quiero hablaros un poco de ellos porque nunca me he extendido mucho y este es un programa especial para mí. O sea, no me siento con deseos de hacer otra cosa, ¿no? Sino de hablaros de los reyes, para que sepáis un poco más de sus vidas, qué hacían, cómo transcurrió todo, ¿no? Creo que es importante. Fijaros bien cuando nació Immanuel, hubo una legión de ángeles que aquí habéis llamado serafines, ¿no? Y cantaron a su modo, cantaron himnos de gloria sobre aquel establo, ¿no? Pero estos cantos de gloria nunca fueron detectados por oídos humanos, porque allí, por el tiempo en que nació, pues no había ese frío que decía, no había pastores ni otras criaturas que vinieran a rendir homenaje al niño de Belén, porque no se sabía, ¿no? Y después de nacer, ellos estuvieron en Belén año y pico, casi 2 años, ¿no? Y estando allí, en Belén, pues se acercaron les llamaban ellos entonces sacerdotes de Ur de Caldea, ¿no? Que habían habían ido para Jerusalén por distintas vías, no hablaban ninguno de los idiomas que había allí. Pero habían ido a parar con Zacarías, el esposo de Isabel, la prima de Miriam, de María, ¿no? Y esos sacerdotes que ellos creían que procedían de Mesopotamia, porque Mesopotamia era pues lo que había más allá de Arabia, todo era Mesopotamia. Pero estos no eran sacerdotes tampoco, sino hoy les llamaríamos científicos, y no venían de Mesopotamia, sino de mucho más lejos, venían de la zona del Tíbet, ¿no? Y les acogió Zacarías y bueno, se arreglaron para comunicarse de alguna manera. Y entonces quien capitaneaba aquel grupo le informó que habían tenido un sueño todos ellos, en el cual se les hacía saber que estaba a punto de aparecer lo que llamaban la luz de la vida sobre la tierra, y que vendría en forma de niño y que nacería en el pueblo judío. Pero uno de ellos había sido compañero en la fusión anterior de Immanuel Micael, en una especie de la masería del Tíbet, donde él también era un investigador. Se llamaba Deish en aquel tiempo, ¿no? Y uno de ellos le dijo que su cuerpo no aguantaba mucho más, ya tenía 68 años, y que lo iba a dejar, pero que tenía que hacer algo en la zona de Palestina, que era a la sazón pues el lugar de la esfera con más renombre y era la cuna de todos los mercados internacionales, de intercambios, de compraventa, etcétera. Así que con aquello de la luz de la vida, pues se unieron otros tres y dijeron, bueno, pues vamos allí a intentar localizarle, porque él les había dicho, no quiero perder tiempo, intentad buscarme entre las comunidades que tengan cierto interés por las culturas orientales, ¿no? Y efectivamente, o sea, poco a poco, después de Zacarías, empezaron a hablar. Zacarías pues, le comentó, aunque hicieron una búsqueda bastante infructuosa en Jerusalén, y estaban ya casi a punto de rendirse cuando Zacarías les hizo saber que tenía la impresión de que Yeshua ben Yosef era el objetivo de su búsqueda, y entonces los envió a Belén, ¿no?
donde vivían en ese entonces, ¿no? Y lo encontraron, ¿no? Lo encontraron. Ya el niño se comunicaba bien y bueno, supieron que era él porque cuando hacen este tipo de encuentros llevan pues, una serie de cofres con objetos de todo tipo, ¿no? Souvenirs les llamaríamos hoy, pero entre esos souvenirs hay objetos que le pertenecieron a él, a Deish, en la vida anterior. Entonces, cuando expusieron todo aquello súper precioso sobre una mesa, pues el niño pequeñito, el niño Jesús, sin error dijo, esto es mío, y agarró algo que había sido de él en la etapa anterior. Después fue otra cosa, lo agarró y dijo, esto es mío, y esto es mío. Y entonces supieron que efectivamente pues había nacido y que era él la persona a quien estaban buscando, ¿no? Claro, todo lo que surgió después con la estrella de Belén y demás, porque es que en realidad cuando nació no hubo ninguna estrella, ¿no? Ni a estos sacerdotes les guió nada, ¿no? Como decían ellos creían que eran sacerdotes, ¿no? Sí tuvo una actuación especial la estación orbital Shashishi, que enviaba de vez en cuando algún rayo, ¿no? Y puede que fuese eso lo que ellos interpretaron como una estrella, ¿no? Cuando nació, en la noche del 21 de agosto del año 7 a.C., se supo que desde el 29 de mayo de aquel año, había habido una extraordinaria conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. Y este es un hecho astronómico notable, ¿no? Porque también hubo conjunciones parecidas el 29 de septiembre y el 5 de diciembre de ese mismo año, ¿no? Con una gran luminosidad que podían confundir con estrellas, ¿no? Y bueno, sobre la base de estos acontecimientos extraordinarios, pero totalmente naturales, los creyentes mejor intencionados de las generaciones sucesivas construyeron pues esa leyenda tan atractiva de la estrella de Belén y de los Reyes Magos, los tres Reyes Magos adoradores, que fijaros la cuestión, o sea, ni había estrella, ni los tres, ni eran tres, sino cuatro, y no eran reyes, y tampoco magos, ¿no? Pero bueno, ellos creían eso, ¿no? Que habían sido conducidos por la estrella al pesebre para contemplar y adorar a Jesús niño, que en ese momento ya tampoco estaba en el establo, pero bueno. El caso es que la mente oriental y la del cercano oriente pues se deleitaban siempre y se siguen deleitando en las fábulas e inventan pues todo tipo de mitos bonitos constantemente sobre la vida de sus dirigentes religiosos y de sus héroes políticos. Claro, ante la ausencia de la imprenta, pues la mayor parte del conocimiento humano se transmitía oralmente de una generación a la otra, ¿no? Y era muy fácil que los mitos al final se convirtiesen en tradiciones y que las tradiciones se aceptasen como hechos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que esto es lo que sucedió, ¿verdad? Y era curioso observar, o sea, cómo de ahí surge la leyenda, ¿no? O sea, este hombre, el cuñado de José María Zacarías, también él sabía cuando iban por Jerusalén y cuando iban al templo con Jesús, y tenían unos familiares, Simeón y Ana, bueno, no lo eran, pero los consideraban familiares, ¿no? Que tenían un gesto especial de saludo con la mano en la procesión de niños primogénitos, ¿no? Y ese era el caso de Jesús. Entonces, en esa ocasión, algo muy importante que quiero compartir con vosotros es que esta Ana, la esposa de Simeón, bueno, no la esposa, era la compañera, porque ellos eran artistas, ¿no? Pues había escrito un poema que cantaba Simeón. Ella tocaba, Simeón cantaba. Y fue una sorpresa para todos, ¿no? Y fue algo así. La letra era algo así. Bendito sea el Señor, Dios de Israel.
porque hemos visto que nos ha visitado y que trae la redención a su pueblo, al pueblo donde ha nacido. Y además nos trae un ancla de salvación para que no nos lleve el barco. Así seguimos todos juntos en la casa de su siervo David. Y así como habló desde siempre por la boca de sus profetas santificados, así como nos ha salvado de nuestros enemigos y de todos los que nos odian, para demostrar misericordia a nuestros progenitores y recordar siempre el santo pacto, el juramento que hizo el Señor a Abraham, otorgándonos una dádiva, la dádiva de la liberación de nuestros enemigos para que podamos servirles sin temores, con santidad y rectitud siempre. Y al niño que ha nacido, que ya es mayor ahora, le vamos a llamar el profeta del Altísimo, porque va a ir delante de la presencia del Señor para establecer su reino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, en la remisión de todo lo que hayan hecho mal. Así que regocijaos todos en la tierna misericordia de nuestro Dios, porque desde lo más alto ha bajado la aurora a la tierra, para dar a luz a los que habitan en tinieblas o a la sombra de la muerte, y para encaminar nuestros pies por la senda de la paz y de la luz. Así que dejad que este tu siervo se aleje en paz de acuerdo con tus palabras, porque mis ojos, decía ella, han contemplado la salvación que se ha presentado delante del rostro de todos los pueblos y de la luz resplandeciente para esclarecimiento de todos, incluyendo los gentiles, y la gloria del pueblo de Israel. Esta era la canción y el texto, ¿sí? Que especial. Fue entonces cuando surge el tema de Herodes, en el que no voy a entrar mucho, ¿no? Pero Herodes es informado de la visita de estas personas, y como ellos creían que eran de Ur de Caldea, pues los mandó a llamar, ¿no? Y los interrogó de forma diligente, ¿no? No habló mucho con ellos porque hablaban un idioma común, que él era el arameo, y veía que ellos eran mucho más sabios que él y que los escribas que tenían, ¿no? Y entonces, bueno, pues surgió la leyenda de que este niño tenía que nacer de una mujer que había venido con su esposo a Belén para registrarse en el censo, y entonces el Herodes no quedó muy satisfecho, ¿no? Y bueno, les dio a cada uno una bolsa de dinero y les dijo que lo encontrasen, porque él también quería rendirle pleitesía, ¿no? Porque le habían dicho que su reino sería espiritual, no terrenal y no temporal. Pero como estos reyes magos, entre comillas, pues no regresaron, entonces Herodes empezó a tener sospechas de ellos, ¿no? Y mientras pensaba en todo esto, pues volvieron sus espías y le dieron ya un informe completo de todos aquellos acontecimientos, ¿no? Y especialmente de lo que había pasado cuando ya la habían llevado al templo por primera vez y trajeron una copia de la canción aquella que se había cantado Simeón. Y bueno, no se les había ocurrido seguir a José y María, y entonces Herodes se enfadó con ellos cuando le dijeron que no sabían a dónde se había dirigido la pareja con el niño, o sea, se habían escapado de alguna forma, ¿no? Y entonces mandó a grupos de espías que ubicasen a José y María. Y bueno, cuando se enteran Zacarías y Elizabeth de que Herodes
había mandado a buscar a la familia de Nazaret, pues no, ellos ya no fueron a Belén, se mantuvieron al margen y al niño y ellos mismos pues lo ocultaron en una casa de unos parientes que todavía tenían. Y José pues no se atrevía a buscar trabajo, ¿no? Y lo poco que había ahorrado pues se iba consumiendo, ¿no? Así que durante el tiempo de las ceremonias de purificación del templo, José se consideraba pues más bien pobre, ¿no? Y bueno, se dice que para la purificación de María él soltó 2 palomas blancas, que es lo que había mandado Moisés, para la purificación de las madres pobres, ¿no? Y bueno, el caso es que, para hacer cuento corto, ¿no? Herodes empieza a buscarlo y todos los niños que tenían menos de 2 años, pues y que veían que eran como niños especiales, pues mandó a aniquilarlos, ¿no? Esto tuvo lugar a mediados de octubre del año 6 antes de Cristo, ¿no? Y bueno, dentro de su séquito había gente que creía todavía en esto, ¿no? Pero efectivamente, o sea, para evitar atraer la atención, eso cuando ellos viajan a solas a Egipto, bueno, no a solas, sino que iban con estos reyes magos, ¿no? Y Zacarías pues les dio el dinero suficiente para que pudieran establecerse un tiempo en Alejandría, donde José en aquel tiempo pues trabajaba de carpintero, ¿no? Y bueno, logró recuperar un poco su situación económica, ¿no? Esta es un poco la historia real, ¿no? Ahora, la otra historia, que es tan conocida por todos y por los niños en estas fechas, pues no deja de ser una tradición cristiana, ¿no? Que apuesta por unas narraciones que año tras año pues acaban recordándose también en la edad adulta, ¿no? Y se empieza a hablar de los 3 reyes, ¿no? Y no de 4, pero bueno, y se empieza a hablar de que vienen de Oriente, lo cual era cierto, venían de Oriente y que seguían una estrella para adorar al recién nacido, rey de los judíos y todo eso, y que le llevaban, ya sabéis, oro, incienso y mirra. Pero la historia de los Reyes Magos en realidad está envuelta en un misterio, porque según la historia fue el Papa Liberio, allá por el año 354, que concedió al Imperio Romano como fecha de la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús, la del 5 o 6 de enero, ¿no? En cuanto al número 3, ya que fueron 3 los regalos que le trajeron según ellos, al parecer, pues también es otra cuestión de fe, aunque el Nuevo Testamento en el Evangelio de San Mateo solo se remite a una serie de magos del Oriente. Es cuando empieza a salir la cuestión de magos. Y cuando preguntan a Herodes por el pequeño, atribuyendo a Melchor, según ellos, rey de los persas, Gaspar, rey de la India, y Baltasar, rey de Arabia. Que, por cierto, el término mago es una acepción corrupta del término magui, ¿no? Que designaba a los sacerdotes que estudiaban las estrellas y que existían en todas partes. Hoy les llamaríamos científicos o astrónomos, ¿no? No eran reyes en ningún caso, eran pues como muchos sacerdotes que tampoco lo eran, pero bueno. El género de los nombres de los reyes no se aceptó oficialmente por la Academia hasta el año 1745. Y este género es el mantenido hasta el día de hoy, ¿no? Y esa materia, esos regalos que dicen que fue ofrecida, oro, incienso y mirra, pues es forzada realmente por la teología, que vio en esos regalos pues un signo de la divinidad de Jesucristo, ¿no? Porque en las primeras etapas del cristianismo hay pocos testimonios en referencia a los Reyes Magos y se sabe más bien poco sobre ellos. Los primeros en celebrar la festividad de los Reyes Magos fueron los gnósticos, ¿no? Quienes formaron pues una serie de ideas acerca de los monarcas de Oriente, ¿no? Por eso a Papino, que era un mago caldeo,
le atribuyen varios discursos, entre ellos pues de la venida de un Salvador y fundando el hecho de las profecías que afirman que una estrella vendría a anunciarlo y que los persas y árabes también lo descubrirían, pues ya quedó armado todo, ¿no? Por otro lado, la Iglesia oriental se inclinaba por un origen persa, así que la veneración por los Reyes Magos se remonta a Constanza, que es la hija de Constantino el Grande, el emperador, quien después de quedar viuda, pues se instaló en la región de Löcknitz, en la actual Alemania, allá por el año 330 y algo, 35, por ahí. El propósito de los mismos era realizar una ofrenda de oro, incienso y mirra, de la cual tanto se habla en el Evangelio, ¿no? O sea, todo el mundo conoce esto. Estos presentes guardan un significado especial y simbólico, ¿no? Porque el oro, según ellos, les dirigiría hacia el Mesías y Rey. El incienso simbolizaba la noble y doble naturaleza de Cristo, la divina y la humana. Y la mirra sería pues, el anuncio de lo que después sería la pasión y muerte del Salvador. Ahora bien, los teólogos, siguiendo el significado numérico estándar de los tres dones, pues siempre se apresuraron a ver en ellos un símbolo doctrinal particular, o sea, una especie de resumen de la fe de los magos que presentaron estos dones. Y así, además de tres, también al menos había por lo menos 7 significados. El incienso representaba la divinidad de Cristo, el oro su regia dignidad y la mirra su mortalidad, y por tanto la oferta ya de símbolos, al ser el regalo a un niño, se convierte en la doctrina de la Trinidad posterior conferida por los magos, ¿no? Se aseguraba, fijaros qué interesante, que habían encontrado los cuerpos de los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar sepultados en la ruina de una ciudad que se llamaba Sapta entonces, y ordenó construir para ellos un templo, ¿no? Y el templo pues había sido construido en el siglo I de esta era, y ahí desde entonces los cristianos celebraron el nacimiento del Hijo de María, los Reyes Magos y la adoración de sus cuerpos. Pues bien, el Papa Marcelino, ¿no?, fue el Papa al que le fue otorgada la licencia y el privilegio para que se construyese la iglesia y los altares pequeños, ¿no? Y además les otorga el reconocimiento de la independencia eclesiástica y de los demás males. Por eso el Evangelio no desdeña las tradiciones, sino más bien las acoge y las interpreta o incluso las critica, pero para redimensionarlas. El libro sagrado del cristianismo, sin embargo, no da ningún tipo de pista sobre los intrépidos viajeros desde el oriente que llegaron a Jerusalén, a donde estaba Zacarías, y que su paradero pues, fue descubierto gracias a la información entregada por sus espías. Los doctores del templo lo que hicieron fue contestar a Herodes que había que buscar al futuro rey del pueblo de Israel en Belén. Pero los evangelios, como sabemos, nos han dejado una de las muchas cosas que Jesucristo dijo que hizo, ¿no? No es otra que sino, o sea, activar 2 evangelios que hagan mención al hecho de la venida de algunos misteriosos entes o personajes desde el oriente, ¿no? Y así, a partir de los textos bíblicos de los evangelios de Mateo y Lucas, pues se han establecido algunos rasgos o cualidades acerca de estos personajes. El concepto de Reyes Magos, el número de magos, los 4 orientes, que luego no respetaron porque eran 4, y sus nombres bíblicos e históricos puestos por ellos, ¿no? El color de su piel, su nacionalidad, la importancia del viaje. Aunque bien es cierto que la Iglesia Católica celebra a los Reyes Magos el 6 de enero, como sabemos, es decir, ayer, hay fechas distintas de su nacimiento, ¿no? La tradición ortodoxa, por ejemplo, pues pone aquel suceso el 25 de diciembre, y tienen pues un testigo a su favor y a la vez se deduce de otro, porque en efecto la venida de Jesús a Jerusalén para observar la Pascua está acreditada por el Evangelio de Lucas, que fija ese viaje desde el nacimiento. La venida a Jerusalén, al hallarse la comitiva puesta en el mayor alboroto, pues confiere pruebas de uno u otro suceso en el tiempo en que vivían los reyes. Pero también se puede notar que los sabios que venían de distintas partes del mundo eran
tradicionalmente catalogados casi siempre como, pues eso, reyes sabios, ¿no? O sea, por el hecho de ser reyes, no porque lo fuesen, ¿no? Con planos distintos y muy alejados entre sí que se mencionan, ¿no? Y en el libro más antiguo de la Biblia, con el tiempo, la tradición pues ha ido configurando la procedencia de estos sabios basándose en esos regalos, en esos bienes que ofrecen teóricamente a Jesús, oro, incienso y mirra, y cuyos países son justamente los productores de estas riquezas en la época actual, ¿no? En aquel entonces no eran tan conocidos, ¿no? Ahí tenemos desde la Persia, de la porción de los Sacae, que son habitantes que, más allá de Bactria, del oro, ¿verdad?, se encargan de esto. Los tres reyes, Gaspar, Melchor y Baltasar, que representan lo divino, lo profético y lo real. Y entonces, aunque los libros sagrados no dan detalles acerca de esta aventura, por siglos sí que se ha aceptado el relato que dice que duró alrededor de 2 años en alcanzar el destino de los magos bajo la guía teórica de esa estrella, ¿no? Cuya naturaleza, pues ya sabéis, que ha sido objeto de discusiones innumerables a través del tiempo. Pero hasta ahí ha llegado el asunto. O sea, no se sabe realmente nada oficialmente desde cuando los Reyes Magos se convirtieron en 3, como si fuera una banda de cantantes, ¿no? Y para ser más precisos, ni siquiera eran reyes, ¿no?, como se decía. O sea, todo era pues como ellos decidían, ¿no? Y esto nació en la antigüedad para glorificación de Juan Calvino y fue conformando pues el gusto de los creyentes. Porque siempre se ha dicho que los 3 reyes se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, pero esos nombres no aparecieron nunca hasta el siglo VII. Creo que fue San Mateo, ¿no?, que empezó a hablar de ello, pero de manera muy elusiva, ¿no? Y este sacerdote español, Heliodoro Pardo, también denominó en su momento como metamorfosis de los magos la existencia de ellos. Lo cierto es que, bueno, no había estrella, no había cometa, no había nada de eso, ¿no? Y tampoco se les podía considerar magos porque ninguno era mago, no eran más que astrólogos, eran científicos, ¿no? Y bueno, algunos sí les llamaban eruditos, como dirían hoy, o sabios, ¿no? Pero nada más, o sea, tampoco eran personas que destacasen, ¿no? Y solamente en el Evangelio griego, que lleva su nombre, entre los demás que han aparecido en el cristianismo antiguo, se habla un poquitito, empieza a hablarse de ello, ¿no? Y bueno, hay una serie de personajes como Citóflago, Medián, ¿no?, que elucubran sobre la posibilidad de que existiesen esos seres, ¿verdad? Y así aparecen en el primer libro de los Macabeos y Matatías, ¿no? Pero bueno, supongo que a estas alturas querréis saber quiénes eran, ¿no? Bueno, el primero, el Melchor, nunca se llamó Melchor. O sea, estos 3 nombres, de hecho, son nombres celtas, ¿no?, que se les pusieron después. Su nombre original era Dalek, ¿no? Era el primero y el más anciano, ¿no? Tenía una barba muy larga que ya ni siquiera era gris, era blanca, ¿no?, símbolo, decían ellos, símbolo de sabiduría, ¿no? Y la llevaba siempre enganchada con una especie de guardabarro, ¿no?, del mismo color. Y en la parte superior llevaba la inscripción de un fruto, ¿no? Era un ser de pocas palabras, ¿no? Y casi siempre llevaba también un casquete de lana, ¿no?, como prueba de servidumbre, ¿no? Iba ataviado habitualmente con una indumentaria elegante y señorial, y en la cabeza tenía una especie de corona, y en una de las manos, habitualmente en la derecha, portaba un bastón de mando. Y así todos los reyes cristianos después pues necesitaron tener sobre esas órdenes de la corona una cruz o un báculo pastoral. Y este bastón era muy parecido en forma a los báculos que llevan no solo los arzobispos o los obispos, sino todos los sacerdotes, ¿no?, incluidos los curas. La diferencia está en que esta
última situación aparecen representadas las armas que se le atribuyen a Jesucristo, o sea, 2 haces de caña cruzados con una filacteria circundando las cruces con la inscripción característica de la pasión del Señor. Melchor hubiera sido creado, pues tal vez 20 años antes o así, ¿no? Pero por su condición puramente eclesiástica, el bastón representativo que llevaba, con una especie de luna doblada en la punta, símbolo que es propio de la religión y de algún organismo oficial, pero este solo sería Melchor si la luna se encontrase formando parte en su totalidad. Sin embargo, pasó el tiempo y se convirtió en un icono del apostolado, del anticristo y hasta del papado que fue fundado por San Pedro. Gaspar, que era otro nombre celta, en realidad se llamaba Hashmar. Y el Evangelio no le pone nombre, ¿no? Los padres de la Iglesia no se ponen de acuerdo ni sobre el lugar de donde procedía, ni sobre su edad, no tenían ni idea de nada, ¿no? Poco menos afortunado que sus 2 compañeros en el comienzo del viaje. Pero Gaspar es, sin embargo, el más viejo realmente de los Reyes Magos, y quizá por ello suele ostentar la representación de la vejez. Decían ellos que venía de la India, ¿no? Era canoso, muy canoso, ¿no? Y a él se le atribuye el incienso que simboliza la oración hacia Dios. Y Gaspar es llamado por el pueblo estulto el rey momio, o sea, el rey mugriento, ¿no? Este es el epíteto más antiguo y el único designativo propio del personaje que debió proceder de un error, digo yo, de entendimiento. Lo correcto sería suavo, ¿no? Por su procedencia y contenido. Y tenía 2 pajes que llevaban pues una carga, ¿no? Directa en cada uno, ¿no? En las parihuelas del camello, ¿no? Y la ruta pues era desde Persia hasta Jerusalén. Y como Melchor, pues este hombre pasa por la corte de Herodes también sin que el rey le baje a recibir. Y bueno, de Jerusalén baja por la que hoy se llama la Vía Dolorosa, atravesando el Valle del Cedrón, sube por el de Siloé y va con dirección hacia el noroeste y se detiene unos 30 kilómetros al sur de Cesarea. Allí fue donde el séquito de él escuchó por primera vez hablar del nacimiento del Mesías y emocionados, pues allí fueron disparados, ¿no? Luego tenemos a Baltasar, cuyo verdadero nombre era Leguimanam, ¿no? Y aunque hay fuertes críticas sobre su existencia, ¿no? La versión más extendida, la que se refiere a que se llamaron Gaspar, Melchor y Baltasar, pues Baltasar sería el símbolo de representación del hombre blanco, ¿no? Fijaros que luego lo convierten en negro, por eso. El rey negro, ¿no? Y representa África y a sus habitantes porque era lo único que quedaba por cubrir, ¿no? Y tradicionalmente simboliza la vejez, el final de los días, la cautelosidad, la cautela del gran sabio, que ha quedado un tanto obtuso con los años y no se atreve a hacer algo que con menos edad, pues seguro que habría ejecutado con entusiasmo y hasta con rapidez. Pero a diferencia de Melchor, Baltasar baja de su camello con más dificultad, se arrastra, finge no poder oponer el mínimo gesto a quien lo busca, pero sí se percibe de que el soldado que envía Herodes en ese momento, pues va a hacerle daño al niño. Entonces los tradicionalistas afirman que Baltasar murió a los 8 días de escribirle la epístola a los hebreos, que bajó de Betania para intentar salvar de la muerte al niño David, de quien había temido Herodes también, y murió lejos del lugar del sacrificio, a menos de 400 pasos del monte Calvario. Siempre se dijo que el buen monarca era él, era negro, de lugares y de idioma bárbaro, ininteligible, pero se decía que era alto de cuerpo, magro de talante y generoso en sus dones y en la demostración de sus elecciones. Y luego tenemos a Metzalón. Metzalón era un verdadero científico, era el compañero de Deish en la etapa anterior de Immanuel Micael,
como sacerdote científico en el Tíbet, ¿no? Y él se encargaba de tomar nota de todo lo que decía Immanuel, tomaba nota, lo clasificaba, lo archivaba. Era la persona que más sabía de todo esto y la persona a quien Immanuel, como Deis, le confió. Dice, tengo que ir a este sitio, tengo que ir a la zona de Palestina porque están confundidos. O sea, ha llegado un momento de libertinaje en donde no saben muy bien, no saben qué hacer, porque tienen tantos dioses que dicen ellos que lo bailado no hay quien lo desbaile, ¿no? Y entonces dicen que no pasa nada antes de nacer y no pasa nada después de morir, así que lo que no disfrutes y de lo que no te aproveches, pues amigo mío, te has perdido, ¿no? Y esa fue un poco la razón por la que Deis se confiesa con Metzalón y le dice, vete para allá. No estaba previsto que fuese más nadie inicialmente, pero luego se encontraron con esa situación, ¿no? O sea que ha sido un rey, entre comillas, mago oculto, ¿no? Ha sido un rey oculto, pero que fue realmente muy importante, tal vez el más importante que hubiese habido, ¿no? Y eso pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea que ellos no fueron a adorar a nadie ni nada, sino simplemente fueron a encontrar a este ser que había anunciado que iba a renacer y les daba la pista de dónde iba a renacer allí, lo cual es importante, ¿no? Así que ellos no iban a la intemperie, ellos iban ya con una idea clarísima, ¿no?, de todo esto. Esta visita de los Reyes Magos, que ya sabéis que es conocida como Epifanía, pues también tiene un profundo significado teológico y simbólico en la tradición cristiana, ¿no? En cuanto al significado teológico, yo diría que la llegada de estos Reyes Magos del Oriente para adorar al niño Jesús, para la teología simboliza la revelación de Dios a los gentiles, es decir, a los no judíos. Y esto indica que Jesús vino al mundo no solo para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones y pueblos, ¿no? Por otra parte, los regalos que traen estos Reyes Magos, oro, incienso, mirra, tienen también un significado simbólico, porque el oro representa, como ya os sugerí antes, la realeza de Jesús, el incienso su divinidad y la mirra su sufrimiento y muerte futura. Y estos regalos subrayan la identidad de Jesús como Rey, Dios y Salvador, ¿no? Pero también, en lo que se refiere al cumplimiento de las profecías, la visita de los Reyes Magos es interpretado por la teología como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de la adoración de los reyes y pueblos extranjeros al Mesías cuando se le identificase, ¿no? Así aparece en el Salmo 72 y en el libro de Isaías. Respecto a la simbología, yo diría que si tenemos que referirnos a la diversidad y a la universalidad de los conceptos, al provenir ellos de distintas partes del mundo conocido, pues lo que simbolizan es la diversidad y la universalidad del mensaje de Cristo posterior, ¿no? Y entonces representan a todas las naciones reconociendo a Jesús como el único Salvador, ¿no? Pero también implica el viaje de los magos, el poder ser visto como un símbolo de la búsqueda espiritual, o sea, el hecho de guiados por la estrella, representando a aquellos que buscan la verdad y que encuentran a Dios a través de la fe y de la perseverancia, etcétera, pues eso es lo que viene a significar. Y finalmente, generosidad y adoración, porque los regalos que ofrecen los magos simbolizan, bueno, eso sí, una generosidad o un cierto nivel de generosidad y una disposición a dar lo mejor de sí mismos en adoración a Jesús. Esto también puede inspirar a los creyentes a ofrecer sus dones y talentos en servicio a Dios y a los demás. O sea que ya veis que la historia de los Reyes Magos se ha tergiversado 1000 veces, es rica en simbolismo y continúa siendo una parte central de la celebración de la Navidad y la Epifanía
de muchas culturas y tradiciones cristianas. Obviamente también, pues ya estamos en el siglo XXI, los niños siempre aducen de que, bueno, que los reyes son los padres y demás, y son pocos los padres que derrochan un poco de imaginación. En este sentido les dicen, sí, somos nosotros, pero no exactamente. O sea, los de los regalos son los Reyes Magos y nos usan a nosotros para que les ayudemos a dispensarlos, a entregarlos, etc., ¿no? Así que hace falta un poco de imaginación, ¿no?, para crear un poco de magia también en este sentido. Y bueno, pues yo espero que esto os haya ampliado un poquitito, ¿eh?, la idea de quiénes son los magos, lo que representaron y sobre todo afianzar la idea de que todo es lo mismo, de que todos somos lo mismo, de que todos somos uno.